Sección tercera. El Estado. Párrafo 257. El Estado es la realidad de la idea ética, es el espíritu ético en cuanto voluntad patente, claro por sí mismo, sustancial, que se piensa y se conoce, y que cumple lo que él sabe y como lo sabe. En lo ético, el Estado tiene su existencia inmediata, y tiene su existencia mediata, y esta conciencia de sí, por medio de los sentimientos, tiene su libertad sustancial en él, como su esencia, fin y producto de su actividad. Los penates son los dioses lares domésticos, el espíritu nacional, Atenea, la divinidad que sabe y quiere de por sí, la piedad es el sentimiento y la ética que se comportan en el sentimiento, la virtud política es la voluntad, del fin pensado que es en sí y por sí. Párrafo 258. El Estado, como la realidad de la voluntad sustancial que posee en la conciencia de sí individualidad elevada a su universalidad, es lo racional en sí y por sí. Esta unidad sustancial, como fin absoluto y móvil de sí misma, es donde la libertad alcanza la plenitud de sus derechos, así como este fin último tiene el más alto derecho frente a los individuos, cuyo deber supremo es el de ser miembros del Estado. Si se confunde al Estado con la sociedad civil y su determinación se pone en la seguridad y la protección de la propiedad y libertad personal, se hace del interés de los individuos como tales, el fin último en el cual se unifican, y en ese caso, ser miembro del Estado cae dentro del capricho individual. Pero, el Estado tiene una relación muy distinta con el individuo mismo tiene objetividad, verdad y ética solo como miembro del Estado, pues el Estado es espíritu objetivo. La unión como tal es el verdadero contenido y fin, y la diter. Filosofía del derecho. Mi nación de los individuos es llevar una vida universal, su posterior y particular satisfacción, actividad y comportamiento tienen como punto de partida y como resultado esa sustancialidad y validez universal. Considerada abstractamente, la racionalidad consiste en la unidad, compenetración mutua de la universalidad y de la individualidad, y aquí, concretamente en cuanto al contenido en la unidad de la libertad objetiva, esto es, de la voluntad sustancial universal, con la libertad subjetiva, como la del saber individual y de la voluntad que busca fines particulares y, en cuanto a la forma, en un obrar que lo determina según leyes y normas pensadas, esto es, universales. Esta idea es el ser eterno en sí y por sí necesario del espíritu. Pero, cual sea o haya sido el origen histórico del Estado en general, o más bien, de cada Estado particular, de sus derechos y sus determinaciones, si aquel más bien haya derivado de las relaciones patriarcales, del temor, de la confianza o de la corporación, etc., y del mismo modo sobre que se hayan basado tales derechos, si se los ha aprehendido y afirmado en la conciencia como derecho divino, positivo, como contrato o costumbre, todo esto no concierne a la idea misma de Estado, sino respecto al conocimiento científico del cual únicamente se habla aquí, es como fenómeno algo histórico, y referente a la autoridad de un Estado real, en cuanto ella aporta motivos, estos son tomados de las formas del derecho vigente en él. La reflexión filosófica se ocupa solo de la intimidad de todo eso, del concepto pensado. Con referencia a la indagación de ese concepto, Rousseau ha tenido el mérito de haber sostenido como fundamento del Estado un principio que, no solo por su forma, como, por ejemplo, la tendencia de sociabilidad, la autoridad divina, sino por el contenido es pensamiento, esto es, el pensamiento mismo o sea la voluntad. Solo que habiendo entendido la voluntad en la forma determinada de voluntad individual, como luego, también en Fichte, y la voluntad universal, no como la nacionalidad en sí y por sí de la voluntad, sino solo como la colectiva que surge de la voluntad individual concerniente, la asociación de los individuos en el Estado viene a ser un contrato, que tiene por base su capricho y su consentimiento libre y expreso, sucediéndose las consecuencias meramente intelectivas, que destruyen lo divino en sí y por sí, y la absoluta autoridad y majestad del Estado. Desarrolladas hasta convertirse en fuerza, esas abstracciones han producido, realmente, por un lado, el primero y desde que tenemos conocimiento en el género humano prodigioso espectáculo de iniciar completamente de nuevo y por el pensamiento. 214 GTM Levmope de Eichsichel. La constitución de un Estado real, con la ruina de todo lo que existe y tiene lugar,
y de querer darle como fundamento la pretendida racionalidad. Por otro lado, puesto que solo son abstracciones privadas de ideas, han hecho de esta tentativa un acontecimiento demasiado terrible y cruel, y contra el principio de la voluntad individual. Se debe recordar el concepto fundamental de que la voluntad objetiva es lo racional en sí, en su concepto, sea conocido o no por la voluntad singular y sea o no querido por su capricho, y que lo contrario, la subjetividad de la libertad, el saber y el querer, que es lo único afirmado en ese principio, encierra solo un momento unilateral de la idea de la voluntad racional, que es tal, solo porque es asimismo en sí y poesía. Otro aspecto contrario al concepto de comprender el Estado como algo racional por sí es tomar la exterioridad del fenómeno, la contingencia ansiosa, la necesidad de protección, la fuerza y la riqueza, etc., no como momentos del desenvolvimiento histórico, sino como la sustancia del Estado. Igualmente erróneo es tomar la individualidad singular que constituye el principio del conocer, ni siquiera puede tomarse el concepto de esa individualidad, sino, al contrario, las individualidades empíricas según sus caracteres accidentales, fuerza y debilidad, riqueza y miseria, etc. Tal idea de no reconocer en el Estado lo infinito y lo racional en sí y por sí, y de excluir el pensamiento de la comprensión de su íntima naturaleza, no ha sido jamás manifestada tan abiertamente como en la Restauración de la Ciencia del Estado, de Carlos Luis de Höller, abiertamente porque en todas las tentativas de comprender la esencia del Estado, por más que los principios sean parciales o superficiales, ese intento de entender al Estado lleva consigo pensamientos y determinaciones universales, pero allí no solo se renuncia conscientemente al contenido racional que es el Estado y a la forma del concepto, sino que se da el ataque al uno y al otro con ardor pasional. De una parte de la eficacia de sus principios, como Höller asegura, esa restauración es deudora, por cierto, de la circunstancia de que él, en la exposición, ha sabido desembarazarse de todos los conceptos y a la vez, mantenerse así, por un largo rato, privado de pensamientos, porque de ese modo se suprimen las confusiones y las interrupciones que debilitan la impresión de ima explicación, en la cual se mezclan con lo accidental las exhortaciones a lo sustancial, con lo meramente empírico y exterior un recuerdo de lo universal, de lo racional, y así, en el ámbito 1. Alusión a la vetolución francesa. Filosofía del desecho. De lo que es mísero y sin valor intrínseco se evoca lo supremo e infinito. Por lo tanto, esa exposición es, igualmente, consecuente, porque siendo tomada como esencia del Estado la esfera de lo accidental en lugar de lo sustancial, la coherencia en semejante materia, consiste justamente en la total inconsecuencia y ausencia de conceptos, que permite avanzar sin una mirada retrospectiva y hallarse a sí mismo bien en su lugar, en lo contrario de lo que poco antes había sostenido. Párrafo 259. La idea del Estado tiene a realidad inmediata, y es el Estado individual como organismo que se refiere a sí. La idea se expresa, entonces, en la Constitución o derecho político interno. B. La idea pasa a la relación de un Estado con los demás Estados y resulta el derecho político externo. C. La idea es universal, como un género y poder absoluto respecto a los estados individuales, es el espíritu que se da la propia realidad en el proceso de la historia universal. A. Derecho político interno. Párrafo 260. El Estado es la realidad de la libertad concreta. La libertad concreta, empero, consiste en el hecho de que la individualidad personal y sus intereses particulares tienen, tanto su pleno desenvolvimiento y reconocimiento de su derecho por sí, en el sistema de la familia y de la sociedad civil, cuanto, por una parte, se cambian por sí mismos en el interés de lo universal, y, por otra, con el saber y la voluntad la admiten como su particular espíritu sustancial y son aptas para él como su fin último. De modo que ni lo universal tiene valor y es llevado a cabo, sin el interés, el saber y el querer particular, ni los individuos viven como personas privadas meramente para esto, sin que, a la vez, quieran en y para lo universal y tengan una actividad consciente en este fin. El principio de los estados modernos tiene esta inmensa fuerza y hondura, de permitir que se realice autónomo en extremo el fundamento de la subjetividad de la particularidad personal y, a la vez, de retraerlo a la unidad sustancial conservando de ese modo a esta en él.
O Guillermo Federico Hegel, párrafo 261. Frente a las esferas del derecho y del bienestar privados, de la familia y de la sociedad civil, por una parte, el Estado es una necesidad extrema, el poder superior al cual están subordinados y dependientes las leyes y los intereses de esas esferas, mas, por otra parte, es su fin inmanente y radica su fuerza en la unidad de su fin último universal y de los intereses particulares de los individuos, por el hecho de que ellos frente al Estado tienen deberes en cuanto tienen, a la vez, derechos. Párrafo 155. Que el concepto de dependencia, especialmente de las leyes del derecho privado, del determinado carácter del Estado y la posición filosófica de considerar la parte solo en su relación con el todo, lo haya examinado ya Montesquieu en su famosa obra El espíritu de las leyes y que también haya intentado elaborarlo en sus detalles, se ha hecho notar en el Tres Pesos y su anotación. Porque el deber es, en primer término, el comportamiento hacia algo sustancial para mí, universal en sí, y por el contrario el derecho es el existir en general, de lo sustancial, el lado de su particularidad y de mi libertad particular, ambos se presentan en los grados formales divididos en diversos aspectos o personas. El Estado, como lo ético, en cuanto compenetración de lo sustancial y de lo particular, implica que mi deber frente a lo sustancial es al mismo tiempo el existir de mi libertad particular, esto es, que en él, deber y derecho están unidos en una sola y misma referencia. Pero, puesto que, al mismo tiempo, en el Estado los momentos diferenciados alcanzan su característica configuración y realidad, y, por lo tanto interviene nuevamente la distinción de derecho y deber siendo ellos en sí, esto es, formalmente idénticos, son a la vez diversos por su contenido. En la esfera jurídica privada y moral falta la necesidad real de la relación y por lo tanto solo existe la igualdad abstracta del contenido, esto es, en estas esferas abstractas, lo que es justo para uno debe serlo también para otro, lo que para uno es un deber, también para otro debe ser un deber. Esta absoluta unidad del deber y del derecho tiene lugar solamente en cuanto la mencionada identidad del contenido se da también en la determinación de que el mismo es lo absolutamente universal, esto es, un principio del deber y del derecho, la libertad personal del hombre. Los esclavos no tienen deberes porque no. Filosofía del derecho. Tienen derechos, y viceversa. Aquí no se habla de los deberes religiosos. Pero, en la idea concreta que se desenvuelve en sí, sus momentos se diferencian y su determinación viene a ser a la vez, un contenido distinto. En la familia el hijo no tiene derechos del mismo contenido de los deberes que tiene hacia el padre, y el ciudadano no tiene derechos del mismo contenido de los deberes que tiene hacia el soberano y el gobierno. Aquel concepto de la unión de deber y de derecho es una de las determinaciones más importantes y encierra el poder interno de los estados. El aspecto abstracto del deber se afirma en el omitir y proscribir el interés particular como un momento inesencial. Hasta indigno. La reflexión concreta, la idea, presenta esencial e igualmente el momento de la particularidad, y, por lo tanto, como simplemente necesaria satisfacción, el individuo en el cumplimiento de su deber debe encontrar de algún modo a la vez, su propio interés, su satisfacción o su provecho y de su relación con el Estado debe sobrevenirle un derecho mediante el cual la cosa universal llegue a ser su propia cosa particular. El interés particular no debe realmente ser dejado de lado, o ser enteramente suprimido, sino puesto en armonía con lo universal, por lo cual se logra a sí mismo y a lo universal. El individuo, súbdito en cuanto a sus deberes, encuentra como ciudadano en el cumplimiento de los mismos la protección de su persona y de su propiedad, la preocupación por su bienestar individual, la satisfacción de su esencia sustancial, la conciencia y la convicción de ser un miembro de esa totalidad, y en el cumplimiento de los deberes como prestaciones y servicios para el Estado tiene su conservación y su existencia. Desde el punto de vista abstracto, el interés de lo universal residiría solamente en que sus servicios, las prestaciones que él exige, fuesen cumplidas como deberes. Párrafo 262. La idea real, el espíritu que se escinde a sí mismo en las dos esferas ideales de su concepto, la familia y la sociedad civil como su finitud, para llegar a ser, partiendo de su idealidad, espíritu infinito real por sí, asigna, por eso a esas esferas la materia de esta su infinita realidad, los individuos en cuanto multitud,
de suerte que esa asignación a lo individual se presenta intervenida por las circunstancias, por el arbitrio y por la selección particular de su determinación, párrafo 185. Gini y Lebmo Federico Hegel párrafo 263. En estas esferas, cuyos momentos, la individualidad y la particularidad, tienen su inmediata y refleja realidad, el espíritu como su universalidad objetiva es patente en ellas como poder de lo racional en la necesidad, párrafo 184, esto es, en cuanto a instituciones que ya hemos considerado anteriormente. Párrafo 264. Los individuos de la multitud, puesto que encierran en sí naturalezas espirituales, y por lo tanto el doble momento, esto es, el extremo de la individualidad que se conoce y quiere por sí y el extremo de la universalidad que sabe y quiere lo sustancial y puesto que alcanzan el derecho de estos dos momentos solo en cuanto son reales, tanto como personas privadas, cuanto como personas sustanciales, llegan al primero en las esferas de la familia y de la sociedad civil, directamente, logran el segundo, por una parte de modo que tienen su conciencia de sí esencial en las instituciones como universalidad que es en sí de sus intereses particulares, y por otra, en tanto se aseguran en la corporación una profesión en una actividad orientada a un fin universal. Párrafo 265. Estas instituciones integran en particular la Constitución, esto es, la racionalidad desplegada y realizada. Son la base firme del Estado, así como de la confianza y devoción de los individuos por él, y las piedras angulares de la libertad pública, pues en ellas existe realizada la libertad particular como racional y donde se da la unión en sí de la libertad y de la necesidad. Párrafo 266. Pero el espíritu es en sí objetivo y real no solo en cuanto tal necesidad y como reino del fenómeno, sino como idealidad del mismo, como su interioridad. Así, esta universalidad sustancial es objeto y fin para sí misma y aquella necesidad se da igualmente en la horme de la libertad. Filosofía del desecho párrafo 267. La necesidad en la idealidad es el despliegue de la idea dentro de sí misma, como sustancialidad subjetiva es la convicción, política, como objetiva, a diferencia de aquella, constituye el organismo del Estado, el Estado propiamente político y su constitución. Párrafo 268. La convicción política, el patriotismo como certeza que se da en la realidad, una certidumbre meramente subjetiva no proviene de la verdad y es solo una opinión, y la voluntad hecha costumbre, solo son el resultado de las instituciones existentes en el Estado, como aquello en la que realmente se da la racionalidad, así como ella alcanza su realización mediante el obrar en conformidad con las instituciones. Esa convicción es, en general, la confianza, que puede transformarse en inteligencia más o menos desarrollada, la conciencia de que mi interés sustancial y particular está contenido y guardado en el interés y el fin del Estado, en cuanto en relación conmigo como individuo. Por ello, precisamente, no es directamente un otro para mí y yo soy libre de esta conciencia. Por patriotismo se comprende frecuentemente solo la tendencia a los sacrificios y acciones extraordinarias. Pero, en esencia, el patriotismo es el sentimiento con que, en la condición y relación habituales de la vida, se acostumbra a conocer la cosa pública como razón y fin sustancial. Esta conciencia que se afirma en la vida ordinaria en todas las relaciones, es sobre la que se basa, también, la capacidad para el esfuerzo extraordinario. Pero como los hombres son, por lo común, de buena voluntad, más magnánimos que justos, se convencen fácilmente de poseer aquel patriotismo extraordinario para ahorrarse el verdadero sentimiento o para justificar su ausencia. Sí, además, el sentimiento es sustentado como lo que puede constituir por sí el fundamento y derivar de las concepciones y pensamientos subjetivos, él se confunde con la opinión, pues en esta posición le falta su verdadera base, la realidad objetiva. Guillermo Federico Hegel. Párrafo 269. La convicción toma su contenido determinado particularmente de los diversos aspectos del organismo del Estado. Este organismo es la evolución de la idea que procede hacia sus distinciones y la realidad objetiva de ellas. Los aspectos diferenciados a través de los cuales se produce continuadamente lo universal, son los diversos poderes, sus tareas y actividades, esto es, que siendo determinados por la naturaleza del concepto,
lo universal se produce necesariamente, y estando presupuesta igualmente su producción, se mantiene. Este organismo constituye la Constitución política. Párrafo 270. Que el fin del Estado sea el interés general como tal y que en esto, como su sustancia, radique la conservación de los intereses particulares constituye, 1. Su realidad abstracta o sustancialidad, pero ella es, 2. Su necesidad en cuanto se dirime en las diferencias conceptuales de su actividad, las que por medio de aquella sustancialidad son igualmente estables determinaciones reales, son poderes. 3. Pero esta sustancialidad es el espíritu conocedor de sí y amante de sí, en cuanto transcurrido a través de la forma de la cultura. El Estado sabe lo que quiere y lo sabe en su universalidad como algo pensado. El Estado obra y actúa según fines, principios y leyes sabidos que no son solamente en sí, sino para la conciencia, igualmente, en cuanto sus acciones se refieren a las circunstancias y relaciones existentes según el conocimiento determinado de las mismas. Es el momento de tocar las relaciones del Estado con la religión, ya que en los tiempos modernos frecuentemente se ha repetido que la religión es el fundamento del Estado y porque esta afirmación se hace también con la pretensión de que con ella se agote la ciencia del Estado, y finalmente porque ninguna aseveración es más apropiada para producir tanta confusión, más bien a elevar la confusión a institución del Estado, en la forma que el conocimiento debe tener. Puede, antes que nada, parecer sospechoso que la religión sea recomendada y elegida también en los tiempos de calamidad pública. Filosofía del derecho. K. De trastorno y de opresión y señalada como consuelo frente a lo injusto, como esperanza de compensación del daño. Si además se sostiene como enseñanza de la religión el ser indiferente frente a los intereses mundanos, frente a la actuación y a los negocios de la realidad, siendo el Estado el espíritu que reside en el mundo, el retorno a la religión se presenta o no apropiado para elevar el interés y la tarea del Estado a un fin serio y esencial, o parece abandonar en el gobierno toda cosa como una acción del arbitrio indiferente, o bien que la discusión sea llevada como si en el Estado fuesen algo dominante los fines de las pasiones y del poder injusto, o que tal retorno a la religión quiera hacerse valer por sí, y por sí solo pretender la determinación y la defensa de lo justo. Así como sería considerado un escarnio que rechace todo sentimiento contra la tiranía al decir que el oprimido encuentra su consuelo en la religión, igualmente no debe olvidarse que la religión puede asumir una forma que tiene como consecuencia la más dura esclavitud entre las cadenas de la superstición y la degradación del hombre por debajo del animal, como entre los egipcios y los indígenas que honraron animales como a sus más supremas divinidades. Este fenómeno puede por lo menos hacernos prudentes de que en general no se debe hablar enteramente de la religión, y contra ella, así como es en ciertos aspectos, más bien, se exige un poder liberador que se responsabilice de los derechos de la razón y de la conciencia de sí. Pero la determinación esencial respecto a la relación entre religión y Estado resulta solo cuando se recuerda su concepto. La religión tiene como su contenido la verdad absoluta y, por lo tanto, en ella sería introduce también lo sublime del sentimiento. Como intuición, sentimiento, conocimiento representativo que se ocupa de Dios como causa y fundamento absoluto de lo cual todo depende, encierra la exigencia de que todo sea también comprendido en tal relación y que alcance en ella su confirmación, justificación y aseguramiento. El Estado, las leyes, como los deberes, alcanzan en esta relación para la conciencia su suprema verificación y obligatoriedad, puesto que el Estado, las leyes y los deberes en su realidad, son un algo determinado que transcurre en una más alta esfera, en cuanto a su base, enciclopedia de las ciencias filosóficas. La religión encierra, por lo tanto, el momento que proporciona en toda mutación, en la pérdida de los fines, intereses y bienes reales, la conciencia de lo inmutable y de la suprema libertad y satisfacción. Si ahora la religión constituye el fundamento que 222. Guillermo Federico Hegel. Contiene lo ético, y especialmente la naturaleza del Estado, como voluntad divina, es a la vez solo un fundamento y aquí es donde ambos se separan. El Estado es voluntad divina como espíritu presente y que se despliega en la forma real y en la organización del mundo.
Los que quieren aferrarse a la forma de la religión frente al Estado se conducen como los que en el conocimiento creen tener la razón cuando se detienen solo en la esencia y no proceden desde esta abstracción a la existencia, o, también, como los que solo quieren un men abstracto, ver J 140, y reservan al capricho la determinación de lo que es bueno. La religión es la relación con lo absoluto en la forma del sentimiento, de la representación y de la fe, y en su núcleo omnicomprensivo. Todo está solo como algo accidental y que se desvanece. Si se sostiene firmemente también con respecto al Estado esta forma, de modo que ella sea para él lo esencialmente determinado y válido, el Estado, como organismo que se despliega en diferencias, leyes y prescripciones existentes, es abandonado a merced de la inestabilidad, de la inseguridad y del desorden. Lo objetivo, lo universal y las leyes en lugar de ser como existentes y válidamente determinadas, adquieren la determinación de algo negativo, frente a aquella forma que oculta todo lo determinado y llega a ser justamente por eso, subjetiva, y para la conducta de los hombres se llega a las siguientes conclusiones: al justo no es dada ninguna ley, si sois religiosos, podéis hacer vuestra voluntad, podéis abandonaros al capricho particular y a las pasiones, y relegar a los demás a que padezcato lo injusto, en el consuelo y la esperanza de la religión, o aún peor, rechazarlos y condenarlos por irreligiosos. Pero, en cuanto esa actitud negativa no permanece meramente como disposición y tendencia íntima y se transforma en realidad y se hace válida en ella, surge el fanatismo religioso que como el político proscribe todo orden estatal, todo ordenamiento legal en cuanto restrictivo de lo interior, en cuanto barrera inadecuada a la finitud del sentimiento y, por lo tanto, la propiedad privada, cuanto indignas del amor y de la libertad del sentimiento. Puesto el matrimonio, las relaciones y las obras de la sociedad civil, en que, sin embargo, es necesario resolverse por la existencia y la acción real, esa forma se manifiesta como la subjetividad de la voluntad en general que se sabe como lo absoluto, 540, y por lo cual se decide sobre la base de la representación subjetiva, esto es, sobre la base de la opinión y del Kaiprikto del argudño. Empero, la verdad frente a esta verdad que se oculta en la filosofía del desecho. Objetividad de la afección y de la representación, es el tránsito monstruoso de lo íntimo a lo exterior, de la imaginación y de la razón a la realidad, en la que ha elaborado toda la historia universal con un trabajo merced al cual la humanidad civilizada ha adquirido la realidad y la conciencia de la existencia racional, de las organizaciones del Estado y de las leyes. De los que buscan al Señor y se aseguran de poseerlo todo directamente en su vaga opinión, en vez de imponerse a la tarea de elevar su subjetividad al conocimiento de la verdad y al saber del derecho y del deber objetivo, solo puede derivar la destrucción de todas las relaciones éticas, la necedad y la enormidad, consecuencias necesarias del sentimiento de la religión, que existe en su forma excluyente y que se transmuta de este modo, frente a la realidad y verdad presentes, en la forma de lo universal, esto es, de las leyes. Sin embargo, no es necesario que este sentimiento avance de esta manera en la realización, él puede, en verdad, con su punto de vista negativo subsistir como algo íntimo, adaptarse a los mandatos y a las leyes y satisfacerse con la resignación, el suspirar, el anhelar y el desdeñar. No la fuerza sino la debilidad ha establecido, en los tiempos modernos, a la religiosidad como ima vasta polémica de devoción, ya dependa de una verdadera necesidad o meramente de una vanidad satisfecha. En vez de superar la propia opinión con el esfuerzo del estudio y de someter la propia voluntad a la disciplina y elevarla a libre obediencia, es mejor negocio renunciar al conocimiento de la verdad objetiva, mantener un sentimiento de depresión y por lo tanto la arrogancia de tener, ahora, en la religiosidad toda pretensión para penetrar en la naturaleza de las leyes y de los mandatos del Estado, sentenciar acerca de ellos, y señalar cómo deben y pueden ser dispuestos, es decir, que porque tal cosa proviene de un corazón piadoso, de un modo infalible e intangible, y porque, por el hecho de que las intenciones y las aseveraciones adoptan como base la religión, no se podría objetar algo más ni acerca de su superficialidad ni sobre su deshonestidad. Empero, en cuanto la religión es de auténtica especie no tiene una tal orientación negativa y polémica contra el Estado, antes bien, lo reconoce, lo consolida y tiene muy a menudo para sí su posición y su expresión.
El ejercicio de su culto consiste en actos y doctrinas, por lo tanto, tiene necesidad de bienes, de propiedad, como de individuos dedicados al servicio de la comunidad. Surge, por lo tanto, una relación del Estado con la comunidad eclesiástica. La disposición sobre esta referencia es simple. En la naturaleza. 224 Guillermo Federico Hegel. De la cosa, está que el Estado cumpla un deber de proporcionar todo apoyo a la comunidad para su fin religioso y de asegurarle protección, más aún, porque la religión es el momento que integra al Estado por la profundidad del sentimiento de exigir de todos sus miembros que se atengan a una comunidad religiosa, por lo demás, en todo caso, porque el Estado puede no inmiscuirse en el contenido, ya que éste se refiere a lo íntimo de la representación. El Estado, perfeccionado en su organización y por lo tanto fuerte, se puede comportar en esto tanto más liberalmente y tolerar completamente singularidades que le concernían y soportar en sí comunidades, y aquí, ciertamente, importa el número, que hasta no reconocen religiosamente los deberes directos hacia el Estado, en cuanto, es decir, abandona a los miembros de las mismas a las leyes de la sociedad civil y se contenta con un cumplimiento pasivo de los deberes directos hacia él, a veces, por medio de cambios y permutas. Pero, en cuanto la comunidad eclesiástica posee bienes, practica actos de culto y tiene individuos al servicio de éste, sale de lo íntimo a lo mundano, por lo tanto, en el dominio del Estado, cae inmediatamente bajo sus leyes. El juramento, lo ético en general, así como las relaciones del matrimonio significan, ciertamente, la compenetración íntima y la elevación del sentimiento, el cual, gracias a la religión, alcanza su más suprema confirmación, y puesto que las relaciones morales son relaciones esenciales de la racionalidad real, son los derechos de ésta los que deben afirmarse y en los cuales la confirmación eclesiástica sobreviene como el lado íntimo más abstracto. Respecto a las demás manifestaciones que provienen de la unión eclesiástica, en la doctrina lo íntimo prevalece más sobre lo externo que en los actos del culto y demás prácticas ligadas a él, donde el aspecto jurídico al menos aparece de inmediato por sí como cosa del Estado. Las iglesias han pretendido también la exención para sus ministros y propiedades del poder y jurisdicción del Estado, hasta la autoridad sobre todas las personas, en asuntos en los cuales interviene la religión, como divorcios, juramentos, etc. El aspecto policial con referencia a tales acciones está, por cierto, muy indeterminado, pero ello reside en la naturaleza del mismo, igual ente que frente a las demás acciones completamente civiles. 234. En cuanto la congregación religiosa de los individuos se instituye como comunidad, esto es, como corporación, queda bajo la vigilancia de la Policía Suprema del Estado. Pero la doctrina tiene su dominio en la conciencia y reside en el derecho de la libertad subjetiva de la conciencia de sí, en la esfera de la intimidad, que como tal no constituye el dominio del Estado. Filosofía del derecho. Sin embargo, también el Estado tiene una doctrina, porque sus mandatos y lo que para él tiene valor acerca del derecho y de la Constitución, se dan esencialmente en la forma del pensamiento como ley, y puesto que él no es un mecanismo sino la vida racional de la libertad consciente de sí, el sistema del mundo moral, la disposición del alma y además su conciencia en forma de principios, constituyen un momento esencial en el Estado real. Por otra parte, la doctrina de la Iglesia no es meramente una intimidad de la conciencia sino que, en cuanto a enseñanza, es, ante todo, su exteriorización y a la vez la exteriorización sobre un contenido que se vincula muy íntimamente con los principios morales y con las leyes del Estado, o los considera inmediatamente. Por lo tanto, aquí Estado e Iglesia o directamente coinciden o se oponen. La diversidad de los dos dominios puede ser impulsada por la Iglesia a una ruda antítesis, por la cual ella, en cuanto encierra en sí el contenido absoluto de la religión, considera como parte suya a la espiritualidad en general y, por lo tanto, a lo moral, pero al Estado lo considera como un mecánico artefacto de leña propio para fines externos no espirituales, y así misma como el reino de Dios. O por lo menos, como la vía y el atrio que conducen a él, al Estado como el reino mundano de lo transitorio y de lo finito, así misma como un fin propio y al Estado solo como un simple medio. A esta pretensión se enlaza enseguida, respecto a la enseñanza,
la exigencia de que el Estado no solo debe dejar en completa libertad a la Iglesia, sino que debe tener un infinito respeto por su enseñanza, como quiera que ésta puede ser hecha, porque esta determinación solo pertenece a ella siempre que haya enseñanza. Así como la Iglesia llega a esta pretensión por la razón aludida, de que lo espiritual es de su propiedad y como, por otra parte, en el dominio espiritual residen igualmente el saber y el conocer en general, y se perfeccionan por sí como una Iglesia, como totalidad de un principio específico, totalidad que puede ser considerada también como ocupando con mayor derecho el puesto de la Iglesia. Sucede que en ese caso se desea para la ciencia la misma autonomía con respecto al Estado, el cual en cuanto solo es considerado como medio, debe proveer de ella como fin por sí misma. Por lo demás, es indiferente para esta referencia si los individuos y los jefes que se dedican al servicio de la comunidad sean empujados a una existencia segregada del Estado, de suerte que solo los restantes miembros sean sometidos al Estado o estén de otro modo en el Estado, y que su determinación de eclesiástico sea solo un aspecto de su situación que los tiene separados del Estado. Antes bien, es de señalar que tal relación está vinculada con el concepto de Estado según el cual él tiene su determinación solo en 226 Guillermo P. de Vico Hegel. La protección, en la seguridad de la vida, de la propiedad y del arbitrio de los individuos, y solo en cuanto él no perjudique la vida, la propiedad y el arbitrio de los demás, considerándose de ese modo al Estado como un medio de necesidad. El fundamento de la suprema espiritualidad, de la verdad en sí y por sí, es colocarlo de ese modo como religiosidad subjetiva, o como saber teórico más allá del Estado, el cual en cuanto laico en sí y por sí debe únicamente respetar, y lo ético propiamente dicho cae fuera de él. El hecho de que históricamente se hayan dado épocas y situaciones de barbarie en las cuales toda elevada espiritualidad tuvo su sede en la Iglesia y el Estado solo fue un régimen secular de prepotencia, capricho y pasión, y que la antítesis abstracta fuese el fundamento más importante de la realidad, v. 5358, todo eso pertenece a la historia. Pero es un proceder demasiado ciego y superficial declarar esa posición como la realmente adecuada a la idea. El desarrollo de la idea más bien ha revelado como verdad que el espíritu, como libre y racional, es ético en sí, y la verdadera idea es la racionalidad real, y es la que existe como estado. Además, de esta idea se deriva, igualmente, que su verdad ética es para la conciencia pensante, en cuanto contenido elaborado en la forma de la universalidad, como ley, que el Estado sabe sus fines, los reconoce y verifica con conciencia determinada y en base de principios. Como se ha hecho notar, la religión tiene como su objeto universal a la verdad, aunque como contenido dado, que no es conocido en sus determinaciones fundamentales por el pensamiento y el concepto. Igualmente, la relación del individuo con ese objeto es un deber fundado sobre una autoridad y el testimonio del propio espíritu y del sentimiento, en cuanto en él está contenido el momento de la libertad, es fe y convicción. La comprensión filosófica es la que reconoce que la Iglesia y el Estado no están en la oposición del contenido de la verdad y de la racionalidad, sino en la diferencia de la forma. Si la Iglesia se transforma en doctrina, son y fueron también iglesias que solo tienen un culto, otras en las cuales el culto es lo principal y la doctrina y la conciencia civil cosas accesorias, y su doctrina concierne a principios objetivos, los conceptos de lo ético y de la racionalidad. Por este motivo ella pasa inmediatamente en esa manifestación al dominio del Estado. Frente a diagonal y a la autoridad de la Iglesia sobre lo ético, están el derecho, las leyes y las instituciones. Frente a su convicción subjetiva, el Estado es más bien lo que sabe, en su fundamento, el contenido no se detiene de modo esencial en la forma del sentí. Filosofía del derecho 22 toneladas. Miento y de la fe, sino que pertenece al pensamiento determinado. Como el contenido que es en sí y por sí aparece en forma de religión, tal contenido, en cuanto particular y en cuanto doctrinas peculiares a la Iglesia como comunidad religiosa, cae fuera del dominio del Estado. En el protestantismo no existe una espiritualidad que sea depositaria exclusiva de la doctrina de la Iglesia, porque en él no hay pro-diagonal anos. Porque los principios éticos y los mandatos del Estado se interfieren con el dominio de la religión y no solo se dejan,
sino que se deben poner en relación con ella. Esta referencia, por una parte, proporciona al Estado una legalización religiosa y por otra le queda a él el derecho y la forma de la racionalidad consciente de sí, objetiva, el derecho de hacerla valer y de afirmarla, frente a las afirmaciones que provienen de la forma subjetiva de la verdad, cualquiera que sea la garantía y la autoridad con la cual está revestida. Puesto que el principio de su forma, como universal, es esencialmente el pensamiento, ha sucedido también que, por su parte, la libertad del pensamiento y del saber han venido a menos, pues, fue una iglesia que ha quemado a Giordano Bruno y ha forzado a Galileo a pedir perdón de rodillas por la explicación del sistema solar de Copérnico. La ciencia, por su parte, tiene también su posición, porque posee el mismo elemento de la forma que el Estado, su fin es conocer la verdad y la racionalidad objetiva, pensada. El conocimiento pensante puede, en verdad, precipitar al saber en la opinión y en el raciocinio deductivo, volviéndose a los objetos éticos y a la organización del Estado, puede asimismo ponerse en contradicción con los principios de este y también quizás, con la misma pretensión con la cual la Iglesia pone como algo propio, el ser en su opinión y convicción, libre de esta opinión en cuanto razón y derecho de la conciencia subjetiva de sí. El principio de esta subjetividad del saber ha sido ya tratado. Párrafo 140. Aquí solo se comprende la observación de que por una parte el Estado puede emplear una indiferencia ilimitada frente a la opinión que justamente en cuanto solo opinión es un contenido subjetivo y por ello, aun cuando así se lisonjee, no tiene en sí verdadera fuerza y poder, precisamente, como los pintores que en su tela se atienen a los 3 colores primarios frente a la pedantería de los 7 colores fundamentales. Empero, por otra parte, frente a esta opinión de malos principios, porque se instituye como existir universal que corroe la realidad y, además, en cuanto el formalismo de la subjetividad incondicionada querría tomar como propia base el punto de vista científico, elevar y transformar las organizaciones del Estado con la pretensión de una iglesia frente a él, el Estado debe tomar bajo su protección a la verdad objetiva y a 228. Guillermo Pétrico Hegel. Los principios de la vida moral, así como, por el contrario, debe hacer valer en conjunto contra la Iglesia, que pretende una autoridad ilimitada e incondicionada, el derecho formal de la conciencia de sí al propio modo de ver, a la convicción y al pensamiento de lo que debe significar como verdad objetiva. Aún se puede aludir a la unidad del Estado y de la Iglesia, decisión muy discutida en la época moderna y mencionada como un ideal supremo. Si la unidad esencial de ambos es la de la verdad de los principios y del sentimiento, es igualmente esencial que con esta unidad se una a la existencia particular la diferencia que tienen en la forma de su conciencia. En el despotismo oriental existe la unidad tan frecuentemente deseada de la Iglesia y del Estado, pero por eso el Estado no existía, más no la formación autoconsciente, únicamente digna del espíritu, en el derecho, en la ética libre y en el desenvolvimiento orgánico. Además, a fin de que el Estado llegue a existir como realidad ética del espíritu consciente de sí, es menester distinguirlo de la forma de la autoridad y de la fe, pero esta distinción solo surge cuando la Iglesia llega espontáneamente, por su parte, a la separación, solo así, por encima de las iglesias particulares, el Estado ha adquirido la universalidad del pensamiento, el principio de su forma y los lleva a la existencia, y, para conocer esto, necesita saber no solo lo que es la universalidad en sí, sino lo que es su existencia. Por lo tanto, se ha errado acerca de esto, afirmando que la separación de la Iglesia sea o haya sido para el Estado una desgracia, que él ha podido solo por medio de ella llegar a ser lo que es su determinación, la racionalidad y la ética conscientes de sí. E igualmente lo más venturoso que haya podido sucederle a la Iglesia para su libertad y racionalidad y al pensamiento para las suyas. Párrafo 271. La constitución interna del Estado es, 1. La organización del Estado y el proceso de su vida orgánica en referencia a sí, en la cual discrimina sus momentos dentro de sí y los desenvuelve en la existencia. 2. El Estado existe como unidad exclusiva de una individualidad y se relaciona a los demás, dirige al exterior sus diferencias y según esta determinación, pone dentro de en su idealidad, a sus distinciones presentes. Filosofía del derecho. Y la Constitución interna por sí.
Párrafo 272. La Constitución es racional en cuanto discrimina en sí y presenta su actividad según la naturaleza del concepto, de modo que cada uno de los poderes es la totalidad, por el hecho de que cada uno contiene, activos en sí, los demás momentos y porque ellos, ya que expresan la distinción del concepto, permanecen meramente en su idealidad y constituyen solo un todo individual. Acerca de la organización del Estado como de su razón, existen en los tiempos modernos infinitas habladurías y, sin duda, las más vacuas en Alemania, gracias a los que se han persuadido a sí mismos de que son los que mejor entienden lo que es una constitución y han excluido a los demás, ante todo a los gobiernos, y creyendo tener innegable autoridad han hecho de la religión y la religiosidad la base de su superficialidad. No es, pues, un milagro si estas habladurías han traído como consecuencia que las palabras razón, explicación, derecho, etc., así como constitución y libertad se hayan convertido en fastidiosas a los hombres razonables y que se sienta vergüenza de participar en un razonamiento acerca de la constitución. Pero de este fastidio cabe esperar por lo menos que se generalice la convicción de que un conocimiento filosófico de tales problemas no puede surgir de la deducción de los fines, de las razones y de las utilidades, ni menos del sentimiento, del afecto y del entusiasmo, sino únicamente del concepto, y que los que sostienen la divinidad como incomprensible y al conocimiento de la verdad como un esfuerzo vano, deben abstenerse de razonar. Lo que ellos arrancan de su sentimentalidad y de su entusiasmo en la charla mal digerida o en la ejemplificación, una y otra cosa no puede por lo menos tener la pretensión de que se les haga objeto de una consideración filosófica. De las teorías corrientes se debe destacar, en relación al 4.269, la de la división necesaria de los poderes del Estado, posición de suma importancia, la cual, jurídicamente, esto es, si hubiese sido tomada en su real significado, podía ser considerada como la garantía de la libertad pública. Pero los que creen hablar con el sentimiento y el entusiasmo, nada saben ni quieren saber de tal concepción, porque justamente en ella se encuentra el momento de la determinación racional. Guillermo Federico Hegel. El principio de la división de los poderes implica el momento esencial de la diferencia de la racionalidad real, pero, tal como lo comprende el entendimiento abstracto, se encuentra, por una parte, la falsa determinación de la autonomía absoluta de los poderes el uno frente al otro, y por otra, la parcialidad de concebir su relación recíproca como negación y mutua limitación. Desde este punto de vista tal principio se convierte en hostilidad y temor frente a cada poder y a lo que cada uno origine al otro, como contra un mal, con la resolución de oponerse a él y efectuar con esta oposición un equilibrio general, pero no una unidad viviente. Solo la autodeterminación y el concepto en sí, no otros fines y provechos, cualesquiera que sean, es lo que encierra la causa absoluta de la diferenciación de los poderes, y por ello, la organización del Estado es únicamente como racionalidad en sí y reflejo de la razón externa. De cómo el concepto y luego más concretamente la idea se determinan en sí y cómo ponen de modo abstracto sus momentos de la universalidad, de la particularidad y de la individualidad, se debe conocer en la lógica, pero, por cierto, no en la lógica vulgar. En general, asumir como punto de vista la negación e instituir como fundamento la voluntad del mal y la desconfianza hacia ella, y de este antecedente escogitar astutamente acerca de los reparos, los que en cuanto a actividad tienen solo necesidad de reparos recíprocos, es lo que caracteriza al pensamiento según el entendimiento negativo y al sentimiento según el criterio vulgar, ver párrafo 244. Con la autonomía de los poderes, por ejemplo, del poder ejecutivo y del legislativo, como han sido designados, se plantea de inmediato el problema de la destrucción del Estado, como en muchos casos ha podido comprobarse sobradamente, o, si el Estado ha logrado mantenerse esencialmente, la lucha por la cual un poder somete así al otro, de cuyo sometimiento se origina en primer término la unidad, de cualquier modo que sea calificada, y así se salva únicamente lo esencial, la existencia del Estado. Párrafo 273.